Al grano. Es un programa de opinión y análisis político. Las opiniones expresadas son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la línea editorial de Monitor Expreso. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos vean. Ya estamos en el grano. Y ahora sí, vámonos rápido porque hoy se nos hizo un poco tarde. ¿Verdad, Jerónimo? Un poquito. A ver, vimos a los magistrados dando una rueda de prensa señalando que pues no eran iguales, ¿no? Al final diciendo que pues las camionetas, que estas camionetas de más de 1 millón de pesos iban a regresar, pero precisamente para jueces que estuvieran en peligro, quizás. O sea, primero se hablaron de que las iban a devolver, pero más bien las van a usar para el mismo personal de Poder Judicial, pero que esté en peligro, ¿no? Digámoslo así. Jueces que estén en peligro, que tengan eh, alguna amenaza, quizás. Pero cambió muy rápido en cuestión del concepto que se esperaba de este nuevo Poder Judicial. Se habla de austeridad. Vemos que van a usar togas de más de 24,000 pesos. Hay gastos, por ejemplo, estas ceremonias que hicieron de Quetzalcóatl, ¿o cómo eran? Sí, Más de 1 millón de pesos, o sea, por una ceremonia donde pues, hubo incienso y hierbas aromáticas ahí. Pues bueno, son cuestiones de gastos que claro que nos preguntamos como ciudadanos, ¿no? Más aparte las comidas que se tienen ahí, que ya lo dijo el ministro Hugo, que pues es que ellos trabajan mucho, pues están desde las 7 de la mañana hasta 12 de la noche, ¿no? Pues tienen que comer y tienen que... Pues se justifica de una manera. Y también había otras declaraciones de otros ministros que decía que antes el Poder Judicial tenía otros gastos que inclusive se había llevado hasta las camionetas, ¿no? Anteriores, que algunos ministros se habían llevado las camionetas, ¿no? Después ya tuvo que corregirle por ahí, ministro, no se las llevaron, o sea, si las pagaron, etcétera, etcétera, o sea, tuvo que compraron, ¿no? Las compraron, pues, pero tuvo que corregirle. Toda esta cuestión donde están siendo observados y criticados, Jerónimo, ¿qué te parece? El Poder Judicial. Sí, mira, el Poder Judicial, en su momento llegamos aquí a platicar sobre la nueva función y sobre los nuevos ahora jueces, magistrados y ministros. El Poder Judicial, todos sabemos, es la máxima tribuna constitucional en el país y además este Poder Judicial pues tiene una función también primordial, que es el cuidado de los derechos humanos y también mantener pues, los equilibrios políticos, el equilibrio, un contrapeso político, pues ahora sí que Aunque haya en dicho la el de casa. Pete que ya tienen todo. Sí, este tema que ahora está saliendo a relucir, sobre todo por los medios, hay que decirlo también, por los medios grandes de comunicación y que a mi particular punto de vista me parece que pues vienen a relucir algo que digo, sí tiene importancia, pero me parece que lo están sobredimensionando. ¿Crees? Aunque, yo creo Pero que sí. no era Ajá, parte de la campaña, no era sí, parte de esa voy campaña para allá. Ujú, que sí, las camionetas, ¿cómo es? machuchonas. Sí, Machuchonas. No nada más Andrés Manuel, el mismo Noroña también decía que era algo exagerado lo que veía, que salieran en estas camionetas, escoltados, etcétera. Y ahora lo vemos igual. ¿Cuál es la diferencia? sí. Mira, son cuestiones que yo no, en mi particular punto de vista no lo apruebo. O sea, sí me parece que fue podríamos decir, un error, una torpeza, si aquí, así queremos verlo, de hacer estas compras que me parecen que no van con la austeridad que ha y que este, se debe prevalecer en este gobierno de la transformación. La austeridad, que es uno de los principales, la rendición de cuentas, la transparencia y sobre todo, pues ahora sí que cuidar, cuidar los recursos que son del A ver, pueblo. Ajá, acabas de decir algo, Jerónimo, muy sí. importante, En ese sentido, que es parte de la política que han dicho, ¿no? Que sobre esa bandera hablaron y entraron. Porque día tras día, tras día, mañanera tras mañanera,
hablaba Andrés Manuel de que necesitaba una reforma al Poder Judicial porque no era posible, que había una corrupción enorme, que había nepotismo enorme, que no se tomaba en cuenta a otras personas, que siempre eran ahí familias que ya tenían un poder, que aparte lo que ganaban, o sea, siempre se hablaba del dinero que tenía el Poder Judicial y que era demasiado lo que ganaban los jueces, magistrados, ministros. ¿Te parece a ti que esto se está rompiendo ahora? O sea, que se están realmente mostrando, Toño, el verdadero rostro Pues de... yo me acuerdo de un dicho que creo que es el que explica todo, ¿no? Lo que es alegría en el rico es borrachera en el pobre, ¿no? Fíjate que más allá que pudiéramos hacer un análisis, pues quizá mucho más ponderado, mucho más cuidadoso de qué sí es necesario, qué no es necesario en el ejercicio gubernamental, quién gastaba, cómo se gastaba antes, cómo se gasta ahora, qué se está justificado, qué es un exceso, qué es superfluo, y eso en muchas oficinas públicas y demás. Al final, lo que yo creo ha generado toda esta... que esto sea un tema político del momento, un tema cultural, pues es la incongruencia, ¿no? Pero no crees Porque tú te la pasas diciendo durante no sé cuántos años que esto no, que esto no, que que estaba esto mal. no, que está mal, que esto no puede ser. Y tomas como ejemplo, uno de los ejemplos que tomó Noroña en tribuna, el propio López Obrador en las mañaneras, Las todos camionetas. los defensores, eran las camionetas machuchonas. Entonces, ¿qué haces? Llegas, compras una camioneta machuchona, ¿no? Entonces, dices, bueno, y entonces, que no se trataba de que esto no, y lo hacen, ¿no? Entonces, eso te habla de ¿Cuál es la diferencia? A ver, soberbia, te habla de incongruencia, desconexión, te habla de incongruencia, te habla de un montón de cosas de y hipocresía. de hipocresía, de un discurso que a final de cuentas todos los días nos encontramos con algo que nos permite decir que el discurso de la 4T es hipócrita. Pero a ver, la cuestión del Poder Judicial, porque todos estos que están ahí representando ahorita al Poder Judicial y los que dieron la rueda de prensa para hablar de las camionetas, pues sí, resulta que lo que escupías, lo que insultabas, que para ti ya era un insulto como ciudadano, como mexicano, era este tipo de poder judicial que tenía precisamente esos grandes lujos, esos grandes gastos, y llegas tú y se me antoja un retrato de 27,000 pesos, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo usar yo una camioneta blindada con escoltas, etcétera? ¿Por qué no? Porque lo hace Lenia Batres, ¿no? A Lenia Batres le hemos visto con cuántas escoltas. ¿Cuántos asesores tiene Hugo? ¿Cuántos? Le documentaron 100. ¿Más de 100? Le documentaron ¿Más un de 100? centenar. Más de 100 asesores. Sí, el trabajo y demás. Lo que no se vale es lo que yo estoy viendo. O sea, ¿por qué tiene que salir la presidente Además, a justificar al Poder Judicial? Un poder ejecutivo salir a la defensa del Poder Judicial. Entonces lo que me está diciendo es que son lo mismo. Es que no hay una diferencia de los poderes. Es que no, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo son lo mismo y están a manos de lo mismo. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué te molesta un personaje como Noroña por esta incongruencia de ellos mismos? Porque va contra el propio discurso que ellos se cansaron de repetir. y que lo usaron como un arma política Y tuvieron en contra que salir. de los Y tuvieron que salir y decir, no, es que ya las devolvimos. Y luego todavía, para reforzar, al día siguiente, en la mañanera, la presidenta sale a dedicarle los gastos, enlistar los gastos de los anteriores. Es que miren lo que gastaban y miren lo que... No me importa, ya no están, ya salieron. Y si lo hicieron mal, ve tras ellos. Si hubo unos recursos que no se aplicaron como tuvo que hacerse, una auditoría, etcétera,
que lo paguen, que lo tengan que pagar. Aquí yo me pregunto dos cosas. ¿Ese tema lo tiene que tratar la presidente? Como también la cuestión si paga o no paga Ricardo Salinas. O sea, ¿cuántos como Ricardo Salinas no los hay? Pocos porque es un millonario que está en el ojo del huracán. Pero ¿cuántos ciudadanos no están en la misma cuestión que tienen que pagarle a Hacienda? Y además la presidenta había dicho que no iba a negociar con Ricardo Salinas. Y hoy la nota es, estamos negociando con Ricardo Salinas. O sea, a ver, o sea... Es que lo que yo no entiendo es cómo metes una cuestión, y digo, tiene que ver con lo mismo, porque este tema lo metes a que lo hagan el Poder Judicial, ¿no? A que te lo validen y a ver, vamos contra él, apruébalo. Vamos, ¿cuántas cosas les están trabajando a través del Poder Judicial? Que lleva una agenda del Ejecutivo, ¿sí? Entonces va la agenda del Ejecutivo, ¿es esto? A ver, señores, chínguenle, hagamos lo otro. Pero regresamos al tema, ¿tú crees, Jerónimo, que este discurso se agotó el día de ayer con todo lo que dimos, que los medios, como dices tú, grandes, dieron a conocer toda esta lista, que están las comidas, que están las togas, que están todos esos que, pues que parece que no cambió nada, que están las camionetas machuchonas también, que parece que no cambió nada, y que tuvieron que arreglarle ahí la plana y tener que cambiarle cosas, sin embargo no van a decir que lo van a devolver, ¿verdad? Entiendo que en ese proceso, de que si las devolvían Pero o así. todo lo que salió ahí en esa lista, las Bueno, comidas. No, Gerardo, ojalá que las comidas no las devuelvan. No, porque eso sería algo Sería asqueroso. algo muy triste. Algo asqueroso también, ¿no? Devolver las comidas. No, yo soy crítico en ese sentido. Yo sí lo he dicho y lo sostengo. No van el asunto de comprar cosas ¿Tú crees que se innecesarias aguantaron la o de lujo. crítica o fue por la crítica o fue porque cambiaron de parecer? No, yo creo que, ¿por qué sale a relucir este tema también? ¿Y por qué la presidenta sale a hablar? Porque son los periodistas en la conferencia mañanera quienes le preguntan, le dicen, oye, ¿usted tiene conocimiento de este tema sobre las camionetas? A ver, no, voy a solicitar un informe, tengo esta información, pero me parece que la Suprema Corte, el presidente, tienen que salir a decir exactamente qué sucedió. Y la presidencia entiendo que solicitó una tarjeta informativa de qué había pasado. Entonces, pero sí diferenció también, porque hay que decirlo, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, se cometió ese error, hay que decirlo. Para mí fue un error muy grande y que no se debe de cometer, porque sí hay diferencia. O sea, si se ganaban 280,000, ahora se ganan 135,000. O sea, si hay una diferencia. Si se gastaban 1,000,000 y tantos en puros celulares para todos los trabajadores de la Suprema Corte, hoy no se gasta ni un peso. No hay seguros médicos particulares, ¿Sí cero pesos. sí viste la lista? Sí, viste claro. la lista Sí, de sí, lo sí. que se está... Sí, hay muchas. Entonces, soy crítico de cosas que son innecesarias. O sea, no tienen que gastarlo. A ver, dice... Los recursos públicos se tienen que cuidar. Sí, Y pero lo demostró Andrés Manuel y Claudia también. O sea, no se están... Yo creo que en estas partes, yo celebro que la gente esté al tanto, que la gente esté avispada, que esté viendo. Si esas cosas también los detectan en su municipio, háganlo. Si esas cosas también los detectan en los gobiernos estatales, también háganlos. ¿crees? Se debe de hacer en todo. ¿Qué pasó con la de Guerrero? En Que todo la se debe diputada de hacer. Guerrero que dijo que ganaba, ¿cuánto? Sí. ¿300,000 mensuales? Sí, no, La diputada desconozco. lo dijo Ajá, ahí, o sea, lo dijo desconozco ahí, sí. en el pleno, Ajá. porque Pero dijo sí. que cuánto ella había dado para ciertas cuestiones benéficas, sí, obras benéficas, ¿no? Ciento y tantos mil, tantos, de ella, de su salario, que son 300,000. Lo dijo, 300,000, un Sí, diputado al mes. por ley, o sea, Bueno, están su salario dice que diciendo. tiene, bueno, se supone su dieta tiene que es 40,000, pero los Los apoyos, etcétera, lo bonos, que le dan para prestaciones. esos bonos, Claro. etcétera. Su cajita, pues, Apoyo legislativo. su apoyo legislativo es un total de 300,000, lo dijo ella en tribuna. Se le fueron las cabras, Claro, son porque errores. esa información no la tiene la ciudadanía.
Sí, claro. Como aquí tampoco en el Congreso sabemos cuánto realmente gana un diputado. A lo mejor Toño nos puede decir, él fue Sí. diputado y nos podrá decir en ese momento cuánto ganaban. Cuánto decían que ganaban, cuánto era su dieta y cuánto es lo que realmente tenían a su disposición. Y por Este, aprobar una ley. sí, no, eso ya es aparte, no es que Eso ya fue después. Algún préstamo. Eso ya fue después. Nah, Afortunadamente nah, en mi legislatura no se aprobó ni un solo nah, sí. préstamo. no ves Ya que dinos, no vamos a no, decir. no ves que hay unos que luego hasta los robaron, pero bueno, No les robaban, sí. ¿verdad? Ajá. Pero bueno, esta Sí. cosa, ¿cómo lo deja parado A ver, yo creo que el problema es que el discurso de austeridad ya alcanzó sus límites, ¿no? Alcanzó sus límites políticos. Porque ya la imagen de austeridad que estaba muy pegada personalmente a la figura de López Obrador y que a pesar de la evidencia podría ser difícil quitarle la imagen de que era un tipo austero, que era un tipo que no gastaba, pues también si es el presidente, si a mí es el presidente de la República, te prometo que tampoco gasto en nada, ¿no? Pero hoy, con quienes están al frente del gobierno, pues no es lo mismo. Aun cuando la presidenta nunca ha sido objeto de un escándalo de estos, pues el círculo cada vez es más extenso. Pero- Vacaciones, Sí. camionetas, compras en el extranjero, viajes, departamentos, compra de obras de arte? obras de arte, joyas, zapatos, relojes, prendas de vestir. Ya ves que la alcaldesa de Acapulco hasta le regalan las No, joyas, ¿no? las joyas estas de Sergio Gutiérrez Luna y su señora del dato protegido, ¿no? Entonces, o sea, hay una evidencia de que primero el discurso de austeridad es eso, discurso, que no hay realmente una austeridad. Y por otro lado, tampoco hay ya en el gasto público ninguna evidencia de que la supuesta austeridad se haya traducido en ahorros significativos en el ejercicio del gobierno. A ver, está bien que haya austeridad, pero el haber dicho que con la austeridad se iban a resolver infinidad de problemas del gobierno, pues también fue una mentira. Es decir, el punto no era que Una más de las miles, ¿no? que la austeridad fuera a resolver, o sea, las pensiones no salieron de la austeridad, las obras públicas no salen de la austeridad. O sea, ¿de dónde salió el Tren Maya? Pues de acabarse la inversión en todos los fondos turísticos del país, de cancelar toda la obra pública, de quitar los fondos que tenían Sedesol, Sedatu, SCT, para un montón de programas. De ahí salió, o sea, cambiaron el gasto. Es ¿Lo que puede hacer un gobierno? Sí, sí se vale. Pero pues también hay que aguanten cuando uno les dice, oye, cerraste las guarderías. No, pero es que no, pues las cerraste y eso no estuvo bien. Quitaste el seguro popular, que era algo que era valioso y que servía. Pues no estuvo bien, pues no, el seguro aguántese. popular ni era seguro ni era popular, acuérdate. Pero tenía 20 millones más de beneficiarios. Bueno, que es otro el tema. Insabi. Pero es otro tema, en la cuestión de salud. Y en otros recortes, ¿eh? O sea, entonces, a ver, los recortes le han quitado a los municipios, le han quitado a los estados, le han quitado a seguridad, le han quitado a salud, le han quitado a educación. Pues de ahí es de donde salió, no salió de la austeridad, nomás que bueno, pues el cuento había que contarlo completo, ¿no? en esa parte, precisamente. Yo en esa parte sí, sí, no concuerdo. 6 años anteriores, sí fue el discurso de decir, pues que iba la cuestión de la austeridad, que se iba a ahorrar, que se iba. Pero fue el discurso también para decirle a la ciudadanía, para que si no entendía la ciudadanía cuánto ganaba un magistrado, un ministro de la corte, un juez, se diera cuenta, ¿no? de lo que era y representaba este poder judicial. Porque hicieron hasta obras de teatro, poniéndolo a los jueces, o sea, en la toga, poniéndoles una cara de cerdo, ¿no? Hicieron obras de teatro, Morena los hizo. Ahí están, si se mete uno a las imágenes, hicieron obras de teatro por toda la República, haciendo esa representación de cómo era la corrupción dentro del Poder Judicial. Así los pintaron. Entonces, es que así eran antes de entrar, pero ahora, ¿qué creen? Meses duraron
Meses duraron para mostrar el mismo rostro. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia? Hablas tú de un error, no es ningún error. Un error es de que, güey, la cagamos en esto, o sea, a ver, corrígelo. Nos estamos dando cuenta de un error. No se dan cuenta ni los errores que están haciendo una votación dentro de cómo están votando. O sea, esos errores son los que nos cuestan y nos preocupan como ciudadanos. Esos errores que Lenia Batres hace berrinches porque quiere revivir casos cerrados. A ver, ya se cerró un caso. O sea, Sí, ¿cómo? algunas cuestiones son muy preocupantes, algunas Eso es lo deficiencias que nos debe de técnicas. preocupar. Más allá de las camionetas, que anden en las camionetas. Como ciudadano, a mí me vale madre si anda en una camioneta, si anda con seguridad. Porque creo que su trabajo sí es de cuidado, ¿eh? Si hace bien su trabajo es de cuidado, porque hay gente que no va a estar muy de acuerdo con lo que va a hacer un magistrado, un juez, ¿no? Etcétera. Yo creo que sí, tienen que tener cierta seguridad. No me molesta a mí que tengan seguridad, porque su trabajo que hacen es para que se tenga que tener una seguridad. Lo que a mí sí me molesta es que yo no soy así, ¿eh? Yo no soy así, pero mira, ¿qué crees? Ya te encontramos en la lista que sí eres. Igual. Entonces, ¿qué pasó, maestro? Ah, perdón. Tenemos que reconocer que sí hubo un error. No, no, no. No reconociéndolo, es chambeando. O sea, hay que ver de lo que eres capaz del Poder Judicial. Y hay que ver que realmente demuestres y dejes a todos callados aquellos que te calificaron como un, un magistrado, un juez de los acordeones, ¿no? ¿Con qué? Con un trabajo limpio, con un trabajo que no sea cargado hacia un partido político, un trabajo que sea hacia la ciudadanía, hacia la protección del ciudadano, de sus derechos, como estaba diciendo Jerónimo, Los ¿no? derechos humanos. Claro. Y no del ente del Estado, porque si no, pues, ya valimos madre, porque entonces ¿de qué sirve la Constitución? La Constitución se hizo para proteger al ciudadano, no para proteger al Estado. Nuestra Constitución es de hecho para... Bueno, entonces, ¿para qué chingados van nuestros diputados cada año a Patzingán? ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que vieron entonces de Morelos? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Qué es la Constitución? O sea, ¿es para ayudarnos o no? Sí, le digo, en ese sentido, Morena tiene, digo, la cuarta transformación y todo este movimiento tiene un reto muy grande. O sea, Morena llegó, estábamos enquistados en una corrupción, en una intransparencia, estábamos en, en un país, en un estado donde no había claridad, no había nada. O sea, Morena en 5 años no va a cambiar todo, lo he dicho, ni es una varita mágica que va a transformar a todo. Es un proceso ¿Qué les constante, faltaría? constante, ¿Qué les faltaría? constante, constante. Yo me pregunto qué les Ajá. faltaría si tienes el Nos Poder falta. Judicial, tienes el Ajá. Poder Legislativo, tienes el Poder Ejecutivo, gobiernas la mayoría de los estados. ¿Qué les faltaría? Sí, no deja de haber gente ¿Qué? que no se convence conscientemente de que hay que cuidar los recursos públicos. Es eso. De que a Pero veces si no. controlan Ajá. todo, ¿qué les hace Sí, falta para no, en cambiar todas las las cosas? instituciones hay, digo, ponía el ejemplo de las guarderías, o sea, pues claro. Reformas, las apruebas aunque Ajá. no tengan mayoría. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta, Toño, para que cambie? No, pues No, la verdad es que no sé, porque además es que no. los escándalos se están dando en entornos en que no le pueden echar la culpa a nadie. O sea, ¿de quién es culpa que Mario Delgado se compre departamentos de 15 millones en Reforma? Si no es de Mario Delgado, la culpa. O sea, ¿de quién es culpa que Andrés López Beltrán, que no le gusta que le digan Andy, compre en Prada y Louis Vuitton de Tokio? Sino de él. O sea, lo llevó Calderón con una pistola y le dio las bolsas y luego le tomó la foto. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿de quién es culpa que los ministros hayan votado y aprobado por unanimidad comprarse las camionetas machuchonas? O sea, ¿qué faltó? O sea, ¿qué tuvo que ver ahí la oposición o los adversarios políticos? O sea, ¿que se denunció? ¿Que se dijo? Pues cuando además, a ver, la otra cuestión es,
han quitado todos los mecanismos de transparencia. Hoy tenemos menos transparencia que hace 7 años. Bueno, así que que hace digas, 3. bueno, así que digas, puta, que de transparencia teníamos, ¿verdad? No, pero tenías la posibilidad, tenías una institución a la que podías acudir cuando te negaban la información. Hoy eso ya no existe. Nunca hacía Y nada. el gobierno transparencia. está negando más información que nunca. La información se está consiguiendo, hoy se consigue por filtraciones, no por transparencia. Eso sí es un buen punto, o sea, de que la cuestión de la transparencia sí está en sea, tinieblas, ¿no? A ver, ¿de verdad creemos que puede existir austeridad y rendición de cuentas sin transparencia? No, yo creo O que sea, lo que nosotros somos muy austeros y muy honestos, créanos. Oye, pero queremos revisar, no puedes. hasta que me vaya, o 15 años después, o Sí, o 12 sea, a años, ver, ¿no? todas las obras emblemáticas van a, ya ni siquiera se toman la molestia de hacerlo de otra manera, simplemente dicen seguridad nacional. ¿Por qué? Pues, ¿por qué seguridad nacional? Porque esto es muy importante. Yo creo que hoy más que nunca se dan a conocer las obras, qué se compra, en dónde, quiénes las licitan, cómo se ejecutan, cuáles sus presupuestos. Y esta Pero nueva forma de gobierno, yo creo pero que hay que Jerónimo, reconocerlo, no, porque no Jerónimo, se reconoce. Jerónimo, Ajá. si estas obras, por ejemplo, no se preguntaran, no estuviéramos pendientes de cuánto nos cuesta a los mexicanos, porque nos cuesta a los mexicanos, no le cuesta Sí, pues no, a los bolsillos de claro. los que nos gobierna, nos Claro. cuesta a todos los mexicanos. Si estas obras no estuviéramos atentos para saber que ni siquiera están cumpliendo en lo que iban a costar inicialmente, sino que cuestan 3 veces más o 4 veces más. Las obras de ahora no. Los No, el hospitales Tren Maya no El Tren subió. Maya, Los el el hospitales aeropuerto. la refinería, Claro el que tren sí, se han interoceánico. mantenido No, en sus presupuestos, han Claro que estado no, claro que no. proyectados. claro que no. El único que no fue el tren, el de México-Toluca, que sí se elevó como a la tercera, que no lo, es la única obra que no pudo terminar Peña Nieto en todo su sexenio. Está maldito, no lo ha podido terminar. Dime qué obra de Calderón, de Fox, grandísimas que sean emblemáticas y que hayan dicho con transparencia, no las existen, porque no De ejecutaban. Calderón no Sí. vas a hablar de la Torre de Luz, ¿eh? Ujú. No, o sea, A ver, ¿qué ahí están decir? ahí están las carreteras, ahí está, a ver, de Calderón, ahí está el Todas Arco están Norte. concesionadas, Y están la de, a vendidas. ver, Ajá. y no es a través de una Ahora, concesión que están haciendo la ampliación de la de Lázaro Cárdenas. sí, hay recursos. Entonces, Ajá. si lo hace el gobierno de Claudia Sheinbaum, está bien, pero si lo hace el gobierno de Calderón, está mal, aunque financieramente sea el mismo mecanismo. Bueno, pero eso Sí, siempre pero ha no hay. pasado, ¿eh, Ajá. Toño? O sea, administración que llegaba hasta, acuérdate que andaba tumbándole los logos. Sí, no, a ver, yo no y- tengo... ¿Cierto o no? Llegaban y ya no existe solidaridad, pum, a tumbarlo. Ahora es, Bueno, el letrero de solidaridad que estaba aquí ¿te acuerdas, no? en O sea, Cuitzeo, ey, lo quitaron hasta el gobierno de López Obrador, ahí duró el letrero de solidaridad. sí, había muchos que sí los quitaban, o sea, decías, bueno, ¿y qué? Pero a ver, eso No. es anecdótico, o sea, pero yo sí voy al punto, o sea, a ver, lo que hace un gobierno, porque lo hace ese presidente, está bien, y si lo hace otro presidente que a mí me cae gordo, ese no está bien, aunque sea lo mismo. Aunque haya dado buenos resultados, aunque haya dado peores Pues resultados. A ver, es que regresemos con el tema de la Suprema Corte y va hacia donde mismo. Si lo hacían los anteriores, era corrupción. Si lo hacemos nosotros, es un error. Y así va, y así va a quedar. Además, Y- y- la y así va a anterior quedar. corte, Ujú. la corte que inauguró su etapa constitucional en 1994 y la cerró en el 2024, fue una corte integrada por ministros, no solamente, tuvo varias composiciones, porque hubo muchos relevos de ministros en esos periodos, fue una corte que nos entregó resultados que hicieron de México un país moderno, democrático, respetuoso de los derechos humanos, que reconoció la autoridad de la Corte Penal Internacional, que reconoció la autoridad de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se convirtió en un referente jurídico. Es una corte que tiene muchas cosas que presumir en el campo del derecho. Yo creo que todavía nos podemos hacer una comparación,
Porque, Pero digo, vámonos pero al grano. Porque en ya ese se nos va a sentido acabar yo el creo tiempo. que A ver, de al grano. transparencia no tuvo. Al grano, de transparencia la anterior corte no tuvo transparencia. Aprobó tantos fraudes en sexenios. No hubo transparencias. Nunca se fue contra los verdaderos criminales. Los liberaban. O sea, nunca fue capaz siquiera de cobrarle los impuestos a Ricardo Salinas Pliego, que son millones los que debió. Lo tenían guardado en la caja. Ahí los tenían en el escritorio. Ahora, sí es cierto, o fue un error o cometieron este error muy grande con el asunto de las camionetas. Qué bueno que la presidenta les pregunte y les diga, y la sociedad sobre todo, que esté al tanto haciendo estas observaciones y que esté reclamando que no pueden hacer eso. Y sí, ahí hay que estar los ciudadanos reclamando de que no pueden hacer mal uso de los recursos y tan deben de tomar el ejemplo de Andrés Manuel, de Claudia, que los recursos se están cuidando. Tan es así que hay 13 millones de jóvenes con becas de esas austeridades que se están... Hay 12.5 millones de adultos mayores con pensiones. De ahí vienen las obras que se han hecho, es por toda la austeridad, es por todos los ahorros que se están haciendo. Entonces, si lo está haciendo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tenemos que ir contra el Poder Judicial también. Y también tienen que hacer sus propias adecuaciones para cuidar los recursos públicos. Ya lo demostraron con sus salarios y con que no haya gastos para teléfonos, para seguros, se redujeron sus salarios. Entonces, hay cosas que sí, pero Asesores, creo sí, que ¿verdad? Asesores, sí. asesores, yo creo que Más de también 100 hay, creo. si los hay, se tiene que también que vigilar y se tiene que cuidar. Yo soy de esas, que hay que ser austeros. Y si la sociedad tiene que estar ahí vigilantes, hay que estar. Yo celebro que la sociedad haya salido, pero que no sea para mediatizar e irnos contra otras, porque la Suprema Corte tiene también cuestiones que hay que ir viendo, las que son de interés público también, y lo que se está haciendo. Sería eso. Toño, al grano. La Suprema Corte no persigue delincuentes. La Suprema Corte ni el Poder Judicial cobran impuestos. Eso le corresponde al Ejecutivo. Los programas sociales del bienestar que el Coneval valoró bastante negativamente no vienen de la austeridad, y eso lo podemos demostrar con los presupuestos. Y al final, lo que nos están diciendo es que políticamente tienen que defender estas banderas, este discurso, que son los reductos de Morena, pero que cada vez son los reductos, cada vez están más en los huesos políticamente. Porque cada vez es más evidente que ni cumplen con la austeridad, que nos quitaron la transparencia para que no podamos evaluarlos y que además el gobierno no está dando resultados, porque esta corte no ha resuelto nada todavía que valga la pena. En su momento los vamos a conocer y hoy solamente los conocemos porque llegaron por acordeones, porque a los 6 meses de que habían llegado, ni 6 meses que habían llegado, se les olvidó la austeridad y se compraron las mismas camionetas que tanto habían criticado, y porque más bien han tenido exabruptos o intentos que entre ellos mismos no se han podido poner de acuerdo porque son excesos y violaciones del derecho en perjuicio de los ciudadanos y en favor del gobierno, que llegan a tal punto que incluso ha habido voces al interior de la Corte que han logrado limitarlo. La pregunta es por cuánto tiempo. Pues gracias. Yo me quedo con que lo que veo ahora me preocupa muchísimo porque que la Suprema Corte cambie algo que ellos ya habían aprobado, que ellos habían sacado en consenso, lo de las camionetas y los demás temas que están en listado de sus gastos, que cambie por un asunto que le preocupa más a la presidencia y a la imagen de quien gobierna ahora, que es Morena. Eso me preocupa mucho. Porque si entonces están a merced de lo que diga la presidenta o lo que diga Morena, estamos jodidamente mal. Porque entonces no estamos hablando de una separación de poderes, sino más bien esta integración de un poder al poder del otro. Y eso es lo que no nos va a llevar a ningún lado en un país democrático, sino más bien va a ser un país totalitario. Nos vemos pronto, amigos.